Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo. Hoy día sábado 6 de mayo de 2023 nos encontramos en la cuarta semana de Pascua, año impar, ciclo A. La liturgia de la palabra nos propone una primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido también como el libro del Espíritu Santo, y nos estamos preparando para esa gran fiesta de Pentecostés, capítulo 13, versículo 44 al 52. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 7 al 14. Quiero hoy detenerme en la primera lectura, ya que es una palabra bastante actual, que pues de ella podemos sacar bastantes enseñanzas, reflexiones y o exhortaciones. Por un lado, vemos el rechazo de los judíos a la palabra de Dios y la predicación de la palabra a los paganos. Y era tal pues la acogida de ellos, de los paganos, que se fue propagando por toda la región. Y esto provocó una gran envidia a los judíos, ¿te suena familiar? Quienes fruto a la cizaña, a la envidia, envenenaron el corazón de personas de la alta sociedad, personas importantes, para expulsarlos de su territorio. Recordemos también, como decíamos en estos días, que Antioquía fue la primera ciudad donde se comenzó a llamar cristianos a los cristianos, valga la redundancia. La lectura nos recuerda también un paso importante en la expansión del cristianismo, en la evangelización de los gentiles. Algo novedoso, ya que hasta ahora la predicación ha sido solo para los judíos. Esa novedad no todos supieron acogerla y es lo que provoca una persecución contra Pablo y Bernabé, como vemos en la lectura de Hechos de los Apóstoles, promovida por los judíos, que estaban llenos de envidia a todos los que iban aceptando el mensaje de salvación. Y en la actualidad pues sucede algo muy parecido. Vemos a un Dios marginado por la indiferencia, por el consumismo, por la envidia, por la cizaña, ataques para que prevalezca todo menos Dios. La falta de estar en consonancia con la fe lo vemos, pues seguramente tú lo ves a menudo y con frecuencia en donde tú te desenvuelves, personas que se dicen católicas, que ciertamente están sacramentadas, las vemos en diferentes roles, en diferentes cargos, en los lugares de trabajo, en las parroquias incluso, que sencillamente con la bendita frase, digo bendita frase porque se escucha con muchísima frecuencia, no lo puedo obligar. Si las personas dicen que no pueden obligar a nadie a realizar actividades o labores de su propia fe católica, y sencillamente se desentienden y se convierten en cómplices de su indecisa postura. En lugar, oye bien, en lugar de hacer lo que hace Jesús. Jesús no simplemente decía, ay, bueno, no crees en mí, está bien, te quiero mucho, chao. No, todos los evangelios justamente nos exhortan, nos invitan, nos enseñan a hacer todo lo contrario. Jesús nos invita justamente a anunciarlo, a predicar su amor, a buscar estrategias, a buscar la manera de motivar, propagar, incentivar que las personas que se dicen católicas, que rechazan pues la invitación a realizar algunas actividades de su propia fe, bien sea litúrgicas, devocionales, pues manifiesten un interés, se le despierte el interés y no asumir esas actitudes cómodas de, bueno, no, si no, yo no lo puedo obligar, o cada quien respeto lo que piensa cada persona. Pues eso no es lo que enseña el Evangelio de Cristo, ni la doctrina católica bimilenaria. Por lo tanto, hay que motivarlos, hacerles ver el amor de Dios en sus obras, en sus actividades. No hacen, estas personas pues, no hacen como Bernabé y Pablo, que ellos no se desanimaron, ellos se mantuvieron firmes, fieles y predicando
el Evangelio de Cristo. Y en la lectura del Evangelio del día de hoy, según Juan, se nos exhorta a reflexionar sobre el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu conocimiento en estos momentos de tu vida en relación a la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios diariamente? ¿La meditas? Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. El primer punto de reflexión en relación al Evangelio según San Juan, capítulo 14, 7 al 14, lo ha llamado Jesús, es el rostro humano de Dios. Cuando el Señor le repite en el contexto de la última cena a los apóstoles sobre su unión con el Padre, Él se da cuenta que ellos no han entendido mucho de su persona y misión. Y Jesús lo que quiere es que cuando dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, estén claros que están viendo el rostro humano de Dios. El modo de actuar de Jesús nos revela el modo de actuar de Dios. Lo vemos cuando leemos los 4 evangelios, porque en los 4 evangelios está el sello del amor de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo Segundo, en despierta. Hoy hay un marcado interés de Dios a través de las lecturas de despertarte espiritualmente, de acrecentar el deseo de conocer más al Señor, de crecer, de conocer a Jesús hecho hombre, de imitarlo, de anunciarlo. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. El tercer punto para ir cerrando la reflexión del Evangelio del día de hoy, sábado 6 de mayo de 2023, en esta cuarta semana de Pascua, en la cual nos encontramos todavía celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Lo he llamado demasiado tarde para pensar en Dios. Y te voy a compartir una hoja anónima, no es de mi propia autoría, sin embargo lo leí, me pareció interesante, que va acompañada de algunos dibujos y sus respectivos comentarios. Y son 6 aspectos. Primero aparece un bebé. El comentario dice, demasiado pequeño para pensar en Dios. Segundo, aparece en el dibujo el bebé ya adolescente montado en una moto, embriagado por la velocidad. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Tercero, vemos a el joven adolescente y la novia. Están en el parque, demasiado feliz para pensar en Dios. Cuarto, lo vemos en una oficina ante el escritorio lleno de muchísimos papeles. Demasiado ocupado para pensar en Dios. Horas más tarde, en su casa, ve un programa de televisión. Está demasiado cansado para pensar en Dios. 5. Anciano en cama. Demasiado enfermo para pensar en Dios. 6. Lápida. Demasiado tarde para pensar en Dios. Oremos. Queridos hermanos en Cristo, pidamos al Señor la gracia de ver en el Padre al Hijo, de ver que Jesús es luz y que nos ha revelado que Dios es luz en la que no hay tiniebla alguna. Que despertemos, que anunciemos con autoridad, con seguridad, con firmeza, siempre en el nombre de Cristo Jesús, que Jesús está vivo, ha resucitado, está sentado a la derecha del Padre, y quiere, por amor, que tú te salves, que yo me salve y que vayamos juntos a disfrutar de la vida eterna. A Cristo sea todo el poder, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si
soy fiel en lo poco, mis pasos guiarás. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Mis pasos guiará.